Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy, chicos, tenemos un tema que estoy segura va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que, como ven por el título, nos adentraremos en una entrevista que ha causado revuelo, una donde Ander Zell, nuestra querida Ander, ha decidido hablar sin filtros sobre Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Después de tanto especular, de tantas idas y venidas, de tantos rumores, parece que Ande ha abierto su corazón y ha revelado detalles íntimos sobre su relación, o lo que fue con Kerem. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada palabra, cada gesto, cada matiz de esta entrevista que, créanme, no tiene desperdicio. Y antes de que se nos escape la emoción, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta conversación. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta entrevista que ha sido un auténtico torbellino. La noticia de que Ander Zell iba a conceder una entrevista sin tapujos sobre Kerem Bürsin se esparció como pólvora y claro, todos estábamos expectantes. ¿Qué diría? ¿Revelaría los motivos de su ruptura? ¿Contaría detalles desconocidos de su relación? La verdad es que la curiosidad nos mataba, y la entrevista ha cumplido las expectativas, y quizás hasta las ha superado. Ande, conocida por ser reservada con su vida privada, se mostró sorprendentemente abierta y sincera. Empezó hablando de la importancia de la comunicación en una relación, un tema que parece haber sido crucial para ella y Kerem. Según sus palabras, sentía que a veces había barreras invisibles que impedían que ambos se entendieran completamente, a pesar de que se querían mucho. Es como si a veces, por el simple hecho de estar en la misma página, creyeran que ya se entendían, pero la realidad era otra. Esta reflexión es profunda y nos lleva a pensar en cuántas relaciones se desgastan por malentendidos o por asumir que el otro piensa o siente lo mismo. Ande no rehuyó mencionar que a pesar del amor evidente que existía entre ellos, hubo momentos de desconexión, de sentir que sus pensamientos no aterrizaban en el otro de la manera esperada. No se trata de falta de interés, sino de la complejidad inherente a la comunicación humana, especialmente cuando se añade la presión de una vida pública. Y aquí viene uno de los puntos más jugosos. Ande admitió que al principio estaba muy enamorada y quizás, por ese mismo arrebato de sentimientos, dejó pasar algunas cosas que con el tiempo se convirtieron en problemas. Habló de la presión mediática, algo que todos sabemos que afecta a las parejas de actores, y cómo esto pudo haber influido en su relación. Mencionó que a veces sentían que vivían sus vidas más para las cámaras y para la opinión pública que para ellos mismos. Es un dilema clásico de las celebridades, encontrar el equilibrio entre la exposición pública y la intimidad. Ella confesó que hubo momentos en los que se sintió un poco ahogada por esa atención constante, y que eso, lamentablemente, se trasladó a su dinámica de pareja. Es fascinante escucharla hablar de este aspecto. La vida de una estrella de cine o televisión no es una burbuja. Están constantemente bajo escrutinio, y cada paso que dan, cada gesto, cada palabra, puede ser interpretado y magnificado. Ande ha sido muy valiente al admitir que esta constante mirada externa generó una presión adicional que, sin quererlo, se infiltró en la intimidad de su relación. Reconoció que en ocasiones, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta o de responder a las expectativas de los fans pudo haber eclipsado la autenticidad de sus sentimientos o la espontaneidad de su día a día como pareja. Es un recordatorio de que incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, existen desafíos únicos que ponen a prueba las relaciones de maneras que el público general rara vez imagina. Pero no todo fue negativo. Ande también tuvo palabras de cariño y admiración hacia Kerem. Destacó su personalidad, su sentido del humor, su inteligencia y la conexión especial que compartieron. Dijo que fue una persona muy importante en su vida y que aprendió mucho de él. Dejó claro que no hay rencor, que lo que vivieron fue real y significativo. Lo que sí, y esto es fundamental, es que reconoció que a pesar de todo el amor y la admiración, sus caminos empezaron a tomar direcciones diferentes. No se trata de culpar a nadie, sino de aceptar que a veces las personas, aunque se quieran, simplemente no son compatibles a largo plazo. Es una lección de vida que muchos podemos entender, ¿verdad? Esta parte de la entrevista es conmovedora porque demuestra una madurez emocional admirable. Ande no cayó en la trampa de pintar a Kerem como el villano o de culparlo.
enteramente por el fin de la relación. Al contrario, se centró en los aspectos positivos, en el aprendizaje y en el afecto genuino que aún guarda. Sus palabras resaltan la importancia de recordar que incluso las relaciones que terminan tuvieron un valor intrínseco, que dejaron huellas y que contribuyeron al crecimiento de las personas involucradas. La mención de que sus caminos empezaron a tomar direcciones diferentes es una forma elegante y honesta de expresar que a veces el amor por sí solo no es suficiente para mantener unidas a dos personas cuando sus metas vitales, sus aspiraciones o sus visiones del futuro divergen. Es una verdad universal que ella ha sabido articular con gran elocuencia. Uno de los aspectos que más impactó fue su reflexión sobre el crecimiento personal. Ande mencionó que durante la relación con Kerem, y especialmente después de su ruptura, ella ha pasado por un proceso de autodescubrimiento muy intenso. Dijo que se dio cuenta de que necesitaba enfocarse más en sí misma, en sus proyectos, en sus sueños. No se trata de que Kerem fuera un obstáculo, sino de que ella sintió la necesidad de reencontrarse consigo misma y fortalecer su propia identidad. Es un mensaje muy poderoso para todas las mujeres, para todos los que alguna vez se han sentido un poco perdidos en una relación. Aquí es donde Ande se erige como un verdadero faro de inspiración. Hablar de la necesidad de reencontrarse con uno mismo después de una relación significativa es un acto de valentía y autoconciencia. Muchas veces en el torbellino del amor, las identidades individuales pueden fusionarse o diluirse un poco. La ruptura, aunque dolorosa, puede convertirse en una oportunidad invaluable para redefinir quiénes somos, cuáles son nuestras prioridades y qué queremos realmente para nuestro futuro, independientemente de si hay una pareja al lado. Su enfoque en sus proyectos y sueños, y en fortalecer su propia identidad, resuena con fuerza porque nos recuerda que una persona completa, con sus propias pasiones y metas, es la base para cualquier relación sana, y es fundamental incluso cuando la relación termina. Y algo que me pareció especialmente valiente fue cuando habló sobre la idea de que el amor no siempre es suficiente. Muchas veces idealizamos las relaciones y pensamos que con solo quererse ya todo está solucionado. Pero Ande ha sido muy clara al respecto. Las circunstancias, los objetivos de vida, las personalidades, todo influye. Dijo que a veces por mucho que te esfuerces si los caminos no se alinean, es mejor tomar caminos separados para permitir que ambos crezcan individualmente. Es una perspectiva muy madura y realista. Esta afirmación es un bálsamo para muchos corazones que han experimentado la frustración de un amor intenso que sin embargo, no prosperó. Ande desmonta la romántica pero a menudo engañosa creencia de que el amor todo lo puede. Nos enseña que la compatibilidad, los objetivos de vida compartidos y la sincronía en el camino son elementos tan importantes como el afecto. Su concepto de tomar caminos separados para permitir el crecimiento individual es una visión adulta y compasiva de las relaciones, reconociendo que a veces el acto más amoroso es permitirse a uno mismo y a la otra persona la libertad de seguir adelante en direcciones que se alineen mejor con sus trayectorias personales. Es un mensaje que empodera a quienes se encuentran en situaciones similares, validando sus sentimientos y animándolos a priorizar su propio bienestar y desarrollo. También se tocó el tema de las expectativas. Ande habló de cómo al estar enamorada, a veces uno construye un futuro idealizado en su mente, y cuando la realidad no se ajusta a esas expectativas, la decepción puede ser grande. Mencionó que aunque Kerem le dio momentos maravillosos, también hubo momentos en los que sentía que su visión del futuro no era la misma. Y eso, amigos, es algo que puede desgastar cualquier relación. La expectativa es un arma de doble filo en las relaciones. Cuando estamos enamorados, es natural proyectar un futuro idílico visualizando cada detalle de la vida que construiremos juntos. Sin embargo, como bien señala Ande, esta idealización puede volverse un obstáculo cuando la realidad no se ajusta a ese guión mental. La discrepancia entre lo que esperamos y lo que experimentamos puede generar frustración y, eventualmente, distanciamiento. Su admisión de que su visión del futuro no siempre coincidía con la de Kerem es un reconocimiento honesto de que, incluso en la mejor de las relaciones, la alineación de proyectos vitales a largo plazo es un factor crucial. Esta honestidad sobre las expectativas insatisfechas ofrece una perspectiva realista y relatable para muchos, destacando la importancia de la comunicación abierta y la adaptación mutua para gestionar estas diferencias. La entrevista no se limitó solo a su relación pasada. Ande también compartió sus planes a futuro, sus proyectos laborales y su enfoque en el bienestar personal. Se la ve radiante, segura de sí misma y con una energía contagiosa.
Es como si esta experiencia, por difícil que haya sido, la hubiera fortalecido y la hubiera empujado a ser una mejor versión de sí misma. Y eso, sin duda, es algo digno de admirar. Es inspirador ver cómo Andy ha canalizado la energía de su experiencia personal en un impulso hacia adelante. Su enfoque en proyectos futuros, tanto en el ámbito profesional como en el personal, demuestra una resiliencia y una determinación notables. La forma en que habla de su bienestar personal sugiere que ha aprendido a priorizar su salud mental y emocional, algo fundamental para mantener la estabilidad y la felicidad en cualquier etapa de la vida. Su brillo actual, su seguridad y su energía no son solo el resultado de su talento, sino también de un proceso interno de crecimiento y autoaceptación. Es un recordatorio de que las dificultades, aunque dolorosas, pueden ser catalizadores para un renacimiento personal y profesional. Y para aquellos que siguen de cerca su carrera, les confirmo que Andy está enfocada en nuevos proyectos de actuación y también en iniciativas que tienen que ver con el empoderamiento femenino. Ella misma mencionó que quiere usar su plataforma para inspirar a otras mujeres a perseguir sus sueños y a creer en su propio valor. Es un mensaje que resuena mucho y que personalmente me encanta. Esta faceta de Andy es particularmente admirable. Más allá de su éxito como actriz, está demostrando un compromiso genuino con causas que promueven la igualdad y el fortalecimiento de las mujeres. Utilizar su voz y su influencia para inspirar a otras es un acto de generosidad y responsabilidad social que va más allá del entretenimiento. Sus palabras sobre perseguir sueños y creer en el propio valor son un llamado poderoso a la acción para muchas mujeres que quizás enfrentan barreras similares o dudas sobre su potencial. Es un ejemplo viviente de cómo las experiencias personales, incluso las más difíciles, pueden transformarse en un motor para el cambio positivo y para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En resumen, chicos, la entrevista de Andy Ercel sin filtro sobre Kerem Bürsin ha sido un ejercicio de honestidad brutal. Ha desmantelado el mito de la relación perfecta y nos ha mostrado la realidad. El amor, la admiración y la conexión son importantes, pero no son los únicos ingredientes para que una relación funcione a largo plazo. Ha hablado de la importancia de la comunicación, del crecimiento personal, de la aceptación de que a veces los caminos se separan y de la valentía de tomar decisiones difíciles por el propio bienestar. Ha sido un torbellino de emociones y reflexiones, pero sobre todo, ha sido una lección de madurez y de autoconocimiento. Andy nos ha ofrecido una ventana a su mundo interior, revelando no solo los entresijos de su relación pasada, sino también su evolución como persona. Ha demostrado que la vulnerabilidad puede ser una fuerza poderosa, y que la verdad, por dolorosa que sea, es el camino más directo hacia la sanación y el crecimiento. Así que ahí lo tienen, una mirada profunda a lo que Andy ha compartido sobre Kerem. Ha sido un viaje emocional, un testimonio de madurez y de aceptación. Me ha parecido una entrevista muy reveladora y sinceramente, creo que ha ganado muchos puntos por su sinceridad y su valentía. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Andy? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿Creen que el amor es suficiente para mantener una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les sacó de dudas, no duden en darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Andy Ercel o Kerem Bürsin, o simplemente les guste este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchísimas cosas geniales preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.